tiene un poder sedante. Me prepare para este masaje desde adentro hacia afuera, sosteniendo su cabecita. Hola amigos, hoy nos encontramos con Stephanie y vamos a hacer un masaje completo con el propósito de hoy, un aromaterapia. Por eso tengo esta velita de acá, que quiero que la huelas. Como justo estamos en la noche, en la calma de la noche, esta vela de acá es de lavanda. Entonces, es especialmente para eso, para que Stephanie, después de este masaje, se vaya muy relajada a su casa. Puedes cerrar los ojitos. Te voy a leer una frase de lo que significa la aromaterapia para que tanto Stephanie como ustedes sepan de qué se trata. A ver, el aromaterapia, en especial de lavanda, tiene un poder sedante para reducir la ansiedad y el estrés. Tiene un efecto calmante en el organismo. Utilízalo antes de dormir, justo lo que estamos haciendo. Además de hacerle un masaje relajante a Stephanie, vamos a siempre tener la vela encendida porque ella comienza a lanzar su aroma de lavanda en unos 30 minutos más o menos. Entonces, vamos a acostar a Stephanie. Y bueno, solamente con esta vela relajante quiero que Stephanie se prepare para este masaje que comienza desde la parte superior hasta finalizar con sus pies para lanzar toda la mala energía que se vaya por sus pies al momento de ella conectar con la naturaleza. Mientras tanto, les quiero comentar que esta velita de acá tiene un cuarzo adentro. De hecho, les mostraré cuando hagamos otra toma y voy a utilizar el cuarzo porque como es una vela de soya, no maltrata la piel. Solamente sacaremos el cuarzo y lo utilizaremos para hacer un estilo de cristalería limpia. Voy a utilizar esto de acá para hacer pequeños toques en el cuerpo de Stephanie, activar todos sus sentidos y avisarle que acá estamos con un masaje completamente para ella. No importa nadie más, solo importas tú. El cuidar tu piel, el cuidar cada capa que hace parte de nuestro ser, el cuidar nuestro estómago, que ahí también se concentra en nuestras emociones, nuestro vientre, como mujeres poderosas que cargamos mucha responsabilidad, que mejor que mantenernos auténticas y naturales. Por eso este masaje tiene propósito. Que cada sonido, cada palabra motivadora se impregne en tu interior, en tu subconsciente, y esto se convierta en un camino lleno de amor y delicadeza. Siempre es primero nosotros para encontrarnos y luego poder ser ese respaldo que nuestros amigos a veces necesitan de nosotros. Yo amo a mis amigas, a mis amistades, pero hay momentos en el que los problemas de la vida son más fuertes y nos hacen mantener muy distraídos. Por eso con este masaje de aromaterapia, no solo de nuestra vela de lavanda, sino también nuestro aceitito de lavanda para calmar al 100% el cuerpo. Después de este masaje
podrás descansar plácidamente, valorar más el tiempo que nos damos a nosotros mismos. Por eso todas esas palabras o esos pensamientos y sentimientos que se crean en nuestro corazón, le doy apertura con este masaje a que se abra, a que nos atrevamos a decir lo que tenemos guardado, a nunca dejarnos sobrepasar hacia nosotros y respetarnos, aprender a conocer nuestros límites para saber ponerlos. Por eso masajeo sus clavículas con mucha delicadeza, desde adentro hacia afuera, para abrir todos esos canales espirituales que no los sentimos presentes, ya que para sentir estos canales espirituales tenemos que aprender a hablar y conocer y escuchar nuestro cuerpo. Bajo toda esa presión, presionando los hombros y soltándolo desde sus manos. Aplico presión y bajo por todos sus brazos. Así unas cuantas veces, para que toda esa energía que a veces nosotros no medimos se acumula, se acumula, se acumula y se queda en nuestro cuerpo. Tomo de nuevo la vela para no perder el vínculo de nuestra aromaterapia. Y le pedimos a Stephanie que inhale profundamente y suelte todo. Mientras inhalamos, pensamos en todos los sentimientos que queremos conservar, y cuando exhalamos, sacamos todos los pensamientos que no queremos conservar. Ya la vela se calentó bastante. Voy a esperar un ratito más que se suelte el cuarzo, para con ese cuarzo comenzar a hacer una leve limpia. Tomo el aceitito. Voy a utilizar este bracito, siempre enfocándonos en nuestras manos, que a veces también nos duelen los tendones, todo de lo que hace conexión con todo. Por eso hago pinzas para estirar la piel, que se hidrate con nuestro aceite. Todo para afuera. Hagamos su bracito. Masajeamos su hombro. Para esto aplico un poco más de fuerza, para abarcar todas esas zonas que necesitan de nuestra atención. Vamos con este otro bracito. En cada uno de sus dedos, toda su mano, haciendo movimientos de pinza, sacando todo. Por donde pasan nuestras venas, por donde corre nuestra sangre, por donde somos más humanos. Por eso las manos dan y reciben, y nosotros tenemos ese poder de controlar lo que queremos dar y lo que queremos recibir. De nuevo con su hombrito,
Y de este modo me voy a cambiar de lado para hacerle en su cuellito. De cómo nos sentamos, de cómo manejamos las situaciones, de todas las heridas que hemos sanado o incluso las que aún no se han sanado. Pensamos que todo está resuelto cuando crecemos y cumplimos una mayoría de edad, pero en sí hay muchísimas cosas por resolver. Tenemos costumbres, tenemos cultura, tenemos tantas cosas que no solo heredamos el dinero de nuestros padres, sino también heredamos cómo nos educan, cómo nos relacionamos, cómo recibimos los problemas. Antes de juzgar a una persona que tiene un problema contigo, es el momento de reflexionar por qué estaremos teniendo este problema, pero no para resolverlo por la otra persona, sino para nosotros mismos hacernos la revisión interna. Por acá me enfoco en la sien de Stephanie, masajeo en movimientos circulares, sosteniendo su cabecita, relajando nuestro órgano principal que nos hace hacer todo lo que hacemos. Nuestros sueños están aquí, nuestros anhelos, nuestros traumas, todo. Lo que no queremos contar, lo que es solamente para nosotros, es nuestro baúl. Así que qué mejor que proteger nuestra cabecita, nuestro rostro, nuestro cerebro y tomar este espacio especial para ti mismo. También estiro desde su sien hasta arriba. Estiro, 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 aliviano todas esas tensiones en este momento especial para ti. Y como ahora estamos en un momento perfecto en el que la vela ya soltó su cuarzo, voy a apagar la velita. Voy a pasar todo el aroma que suelta. Y como estas velas de soya casi no calientan a un grado que pueda quemar la piel, simplemente saco el cuarzo, voy quitando el producto de la soya. La soya es un producto, un alimento vegetal, ¿no? Entonces, siempre y cuando no esté alterado con aceites artificiales, en este caso tiene lavanda, pero la lavanda es una planta natural que nos ayuda, incluso funciona para hacer jabones, para muchísimas cosas. Yo hace poco estaba probando un jabón, aquí está el cuarzo, de hecho les explico un poco, el cuarzo no tiene nada que ver con los signos zodiacales, sino que más bien es un cuarzo en general que protege. Depende de la intención que uno le ponga a un objeto, va a ser realista con la intención, más no solamente porque es esta bolita ya significa algo. No, es la intención que le pones. Ahora voy a pasarlo por toda la frente de Stephanie para conseguir que el cuarzo con este cristal natural que es minerales conecte con su naturaleza, con ella, con su humanidad, con su tranquilidad, con los sueños que desea cumplir. Y aún conozco a Stephanie, sé que cumple sus sueños, pero este masaje el día de hoy es para que termine de cumplir todos sus propósitos, porque siempre estamos en trabajo, diariamente, incluso pensando en nuevas ideas, incluso pensando en cómo ser mejores personas. También este cuarzo lo voy a poner acá, en su chakra garganta, para que todos sus
pensamientos que se almacenan en su corazón puedan salir y ella los decrete con su boca, con su palabra, porque la palabra tiene poder. Dejo el cuarzo allí. De esta manera, con el aceitito de la vela, igual les recomiendo que usen poca cantidad, porque si no es una vela justamente para masajes, no funciona, ¿ok? Como pueden ver, esta es un aceite que se convierte como que por el calor de la vela. Hay otras velas que tienen como una función diferente. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Ahora en este hombro pueden darse cuenta que estoy poniendo el producto de la vela y es un aceite de soya con lavanda, ya que el día de hoy estamos enfocados en cómo la lavanda puede calmarnos y lograr una relajación total. Quito el cuarzo de su garganta, lo pongo acá en su ombligo, lo dejo allí para que su chakra del estómago y el vientre renazcan. Siempre podemos revolucionar todas esas emociones y convertirlas en cosas maravillosas. Y como mujeres que tenemos nuestra fortaleza en nuestro ovario, nuestra parte femenina, tenemos que siempre protegerla muchísimo más. Sacamos el cuarzo de su ombliguito. Lo mejor de todo es que este cuarzo yo no lo he utilizado en absolutamente nadie más. Estaba esperando el momento especial y qué mejor que en este mes de las madres, las que fortalecen y demuestran que el amor es sincero, incondicional y sin pedir nada a cambio. Literalmente eso es una mamá. Ahora vamos a concentrarnos en su abdomen, siempre avisándole al cuerpo que estamos aquí presentes. Por eso comienzo con toques leves, muy sutiles, y comienzo a aplicar fuerza, sacando toda esa energía por el ombligo. Por eso puse ahí el cuarzo y por eso ahora que está libre saco toda esa energía. Me enfoco en cada parte de su cuerpo para dar este masaje importante. No me olvido de todo lo que a veces guarda dolor. Por eso está la memoria muscular, hasta incluso con dolores que se quedan ahí de por vida y no los solucionamos. Bajando desde la boca de su estómago, todo siempre y preferiblemente para abajo todo. Tomo la velita de los chakras, la que estamos usando con lavanda, tomo un poco de producto y lo aplico de forma circular en la boca del estómago. A mí no me gusta usar tanto aceite porque el propósito de un masaje no es la cantidad de aceite que se usa, sino la profundidad y la tranquilidad que se consigue con este masaje. Siempre para abajo, soltando todo. Inhala y exhala. Por ahí sale suave todo el aire. Y de esta manera, siempre con mucha delicadeza, me voy ahora por su parte de las piernas y los piecitos para sacar toda esa energía desde las piernas hasta los pies. Caliento el producto en mis manitos,
De hecho, se pone un poco más caliente por el contacto de la piel. Y procedo a aplicar más fuerza acá en las piernas, ya que es como que lo que más se utiliza. Caminamos diariamente, hacemos ejercicio, también todo lo que hacemos, el motor de nuestra vida los mueve las piernas. También en nuestras rodillas, con mucha delicadeza, porque es la parte que conecta los huesos. Acá voy a usar este rodillo de acá con más fuerza. Con estos aparatos logro abarcar muchísimo más. De arriba hacia abajo. Recuerden que toda la energía va a salir por los pies. Por eso en los pies nos vamos a enfocar con más fuerza. Pero sin olvidarnos de abarcar todas nuestras piernas. Para que logre conciliar un sueño profundo. Ya de aquí sale renovada a dormir relajada, con sus músculos más aliviados. Deslizamos hacia abajo. A mí me gusta hacer estos toques. Porque en esta parte de la pierna siempre suele doler muchísimo cuando entrenamos. Entonces, qué mejor que aprovechar este músculo para destensionarlo por completo. Nuevamente hacia abajo, aplicando más fuerza. Vamos por sus pies. En este caso va a ser un toque ligero por arriba, porque como el dolor se concentra más en la planta de los pies, vamos a voltear a nuestra querida Stephanie para hacerle muy bien enfocado en toda la parte de abajo. Y es que por ahí es donde más sale la energía realmente. De este modo vamos a voltear a Stephanie y en la parte de atrás culminaremos con este masaje, pero siempre empezando desde arriba hasta el final del cuerpo. Es como que el tiempo que el cuerpo se merece. Para conseguir esa total relajación. En la parte de su espalda voy a zafar el top, porque está un poco confuso. Me toca desarmarlo un poco, porque quiero relajarle completamente con las plumitas. Le saco acá el traje de baño para también alivianar esto que se marca de las tiras. Vamos a hacer un masaje con mucha intención. Por eso primero le aviso a la espalda y al cuerpo que estoy acá presente con pequeños toques sutiles.
tomo un poco de aceitito. Seguimos con nuestro aceite calentito. Lo aplicamos y comenzamos con movimientos circulares por todos lados. Las pincitas no pueden faltar para avisarle al cuerpo. Por acá también quiero aplicar fuercita en esta parte de acá, donde también nos suele doler cuando estamos mucho tiempo sentados, estresados por el trabajo o malas posturas. Hasta tenemos que cuidar nuestras posturas. Yo subo, pero también bajo con mis manos para sacar toda esa energía de arriba hacia abajo. Acá también voy a utilizar el rodillito que hemos estado usando. Este aparato me gusta muchísimo porque no solo llega a todos lados, a todas las zonas, sino que también con el bambú. Y es un producto o algo que viene de la naturaleza. Y de allá venimos. Entonces, qué mejor que aplicar fuerza aquí. Muy bien para destensionar todo. Por acá también con mucha fuerza en esas zonas donde se marcó el sostén del traje de baño. Acá donde se guardan muchos dolores. Le hago unos pequeños toques. En esta parte siempre está muy tensionado. De esta manera hago todos los toquecitos, tocando, toques, toques, toques. Y con el aroma de lavanda lograremos un cierre de oro en este masaje. Perfecto. Bajando con mucha delicadeza, moviendo su cuerpo. Sacándolo todo. Incluso voy a utilizar este cepillito de acá para sacar un poco esa piel muerta que se almacena por tantas cosas, por el sol, por la playa. Sacando todo eso con una simple cepilladita en nuestra piel. Recuerden que son cepillos especiales. Por eso cuando encontramos esos como esponjas para hacernos baños, son de este mismo material para poder limpiar con profundidad, con mucha delicadeza. Y después de dejar la espalda totalmente relajada, nos vamos por el cierre de broche de oro. Sus piernas en la parte de atrás y sus plantas de los pies que acumulan mucho dolor. Y con más presencia, aquí voy a volver a utilizar nuestro cuarzo para simplemente hacer como que una pasadita por toda nuestra parte de atrás de las piernas. Con el mismo aceite de la vela comienzo con movimientos con más fuerza acá, porque acá también solemos acumular mucho dolor. Siempre aplico con
profundidad, como si aplastáramos a la tierra, y suelto. Nuevamente hacemos toques para abajo, llegamos a sus batatas, que siempre tenemos mucho dolor, depende del zapato que usemos, si tiene plataforma, si no es adecuado para nuestro pie. Todo eso son dolores que llegan. Y aquí también nuevamente vamos con nuestros toques. Y lo mejor lo dejamos para el final, ya que nuestros pies a veces no los tomamos tanto en cuenta y realmente son muy importantes. Pero voy a utilizar esto de acá para aplicar fuerza en la parte de atrás de sus piernas. Esto nuevamente hacemos una pequeña limpieza de su piel, como quien también sacamos un poco del producto del aceite, que igual a mí no me gusta dejar el cuerpo aceitoso, sino más bien fresco, y que el producto se adhiera a nuestra piel, pero con beneficios. Porque a veces también usamos mucho producto y obstruimos los poros de nuestra piel. Voy por acá en sus pies. Como Stephanie nos comenta que tiene un dolor intenso, puede subir un poco. Le voy a aplicar muchísima fuerza para aliviar todo eso, siempre por acá. En esta parte aplicamos fuerza en todo el pie. Qué mejor que tomar este momento para nosotros, para hacernos este masaje, para enfocarnos en cada parte de nuestro cuerpo, nuestros nudillos de los dedos. Estiramos cada uno de nuestros deditos, consiguiendo una suma relajación aquí. El talón que siempre sufre, le hacemos un cierre circular, masajeando muy bien. Vale la pena 100% un masaje en los pies. ¿Quién no lo necesita? Solo que a veces nos olvidamos. Estamos tan concentrados en cosas banales que incluso nos olvidamos de hacer actividades que son únicamente para nosotros. Los pequeños movimientos. Bajo su piecito y de esta manera hago un pequeño estiramiento así. Estiro toda su pierna y lo saco todo por la parte de sus pies. Tomo un poco más de producto y voy con su otro piecito.
aplicando mucha fuerza. Saben que aquí también es donde más se acumula dolor, así que a mí me gusta aplicar bastante fuerza en los pies y se logra. Aquí en el talón, también todo nuestro pie. Quiero que sepan que la anatomía de nuestro pie es muy importante. Incluso a veces, todo el tiempo somos ignorantes hasta de elegir los zapatos que nos hacen bien. Incluso las chicas como las que más sufren en este mundo, porque nos encantan los zapatos hermosos, vanidosos, pero no sabemos todo lo que hay detrás de usar un tacón y no cuidar nuestro pie. Por eso en este momento masajeo y aliviano todo eso. Muevo su piecito, aplico más fuerza, estiro sus deditos, más hago toques en sus pies y estiro su piernita. La sacudo un poco para aliviar todo eso. Incluso ahora es momento de agarrar los dos y sacarlo todo por sus pies. A pequeños toques, siempre dejando una sensación perfecta. También esta parte de acá, no nos olvidemos, sacamos toda esa mala energía y a partir de esta finalización terminamos con muchísimo amor este video a Stephanie de un masaje relajante. Siendo un propósito maravilloso y nuestro bienestar principalmente. Gracias.